Buenos días, en esta presentación vamos a revisar la relación que existe entre los simbióticos y la enfermedad de Alzheimer. Y me gustaría iniciar pues mencionando que en la microbiota intestinal, o comúnmente llamada la flora intestinal, pues está compuesta de más de 100 trillones de células microbianas simbióticas en el tracto gastrointestinal, y que diversos estudios pues mencionan que puede influir en nuestra salud. Hay otros factores que pueden alterarla, como por ejemplo la dieta, los medicamentos, nuestro estilo de vida o la ubicación geográfica, pero que si hay un desbalance en esta microbiota intestinal, o llamada disbiosis, pues va a afectar nuestra homeostasis del sistema inmune y sí del cerebro. Es aquí donde entra el tan ya mencionado eje microbiota intestino-cerebro, que va a contribuir entonces a la patogénesis de enfermedades neurodegenerativas, y pues aquí vamos a hablar de la enfermedad de Alzheimer. ¿Y qué es el eje microbiota intestino-cerebro? Pues es esta comunicación bidireccional que va a tener entonces nuestro cerebro con el intestino y con la microbiota, y lo hace por medio del sistema nervioso, del sistema neuroendocrino y del sistema inmunológico. De hecho, hay patrones moleculares asociados a patógenos que pueden activar a este sistema inmunológico. Por ejemplo, a nivel periférico, pues desencadena la liberación de citocinas, de factores microbiales como los liposacáridos, la amiloide beta, la reactividad glial y neurotoxinas. O por ejemplo, en la luz intestinal vemos que también hay metabolitos microbiales, hay moléculas neuroactivas, como por ejemplo el triptófano, que va a ayudar a la maduración y la función de astrocitos y de la microglía. O también, por ejemplo, hay lactobacilos que van a sintetizar GABA o dopamina, o también otras bacterias que van a sintetizar, por ejemplo, ácidos grasos de cadena corta, y entonces estos ácidos de cadena corta pues estimulan la liberación de la serotonina al estimular al sistema simpático. Otra parte bien importante que juega aquí en este eje pues va a ser la comunicación que hay entre el sistema nervioso central y los microbios, y lo hacen por medio del sistema nervioso entérico y el nervio vago. Entonces, pues lo que pase aquí en las células epiteliales pues va a mandar la señal al sistema nervioso central, y igual el sistema nervioso central al intestino por medio del nervio eferente, ¿no? Aquí cabe entrando otro importante, que sería el eje hipotalámico, pituitaria adrenal, que entonces va a hacer que se libere la hormona, la liberadora de corticotropina, y a su vez pues subsecuentemente va a liberar y va a aumentar los niveles de cortisol. El aumento de los niveles de cortisol, pues esto va a hacer que haya un cambio en la microbiota, y pues si hay disbiosis, entonces también pues la barrera tanto hematoencefálica como el epitelial pues va a perder su integridad, y va a aumentar las condiciones inflamatorias. ¿De qué va a estar compuesta la microbiota intestinal? Bueno, depende del lugar en el que esté, es la composición que vamos a encontrar. Entonces, desde la cavidad oral hasta el esófago, el estómago, el intestino, es diferente lo que se encuentra. En el intestino es donde vamos a tener el 70% de la microbiota. Va a depender, obviamente, lo que llegue al intestino delgado, pues de lo que mande el estómago. En el intestino delgado pues es donde va a haber la digestión y absorción de nutrientes, y después ya en el intestino grueso, en el colon, pues aquí es donde ya más bien va a ser la absorción de vitaminas y de agua, y también pues donde los carbohidratos no digeribles se van a fermentar. Entonces, de lo que hay en la microbiota, el 90% van a ser bacterias de la fila Firmicutes y Bacteroidetes. El restante pues van a ser Proteobacteria, Actinobacteria, Fusobacteria y Verrucomilla. De estos, pues los Firmicutes en su mayoría son gram positivos, entonces podemos encontrar principalmente Lactobacillus, Clostridium, Lobacterium, Enterococcus y Ruminococcus. Estos lo que hacen es principalmente producir ácidos grasos de cadena corta como el butirato, y así fermenta, es de la fermentación de los carbohidratos.
En cuanto a los bacteroidetes, estos van a ser principalmente gram negativo, como por ejemplo el más abundante es la Prevotella, pero también bacteroides y Cyanobacter. Y bueno, estos lo que hacen principalmente es sintetizar los lipopolisacáridos. Es importante mencionar que conforme aumenta nuestra edad va haciéndose nuestra microbiota intestinal menos diversa, y entonces la relación entre los firmicutes y los bacteroides pues va cambiando. También hay un incremento de las proteobacterias y una disminución de, por ejemplo, la bifidobacteria. Algunos que les puse aquí para que vean qué es lo que producen de los microbios, tenemos por ejemplo los lactobacillus, el bifidobacterium y Escherichia. Estos sintetizan ácido gamma aminobutírico, GABA, y entonces disminuye el pH intracelular, y su producción pues se va en ratas, cabe mencionar, se relaciona a mayor sensibilidad a la insulina y menor sensibilidad al dolor visceral. Pero bueno, también tenemos por ejemplo la cándida, el streptococcus y la escherichia, que estos producen serotonina, saccharomyces que producen noradrenalina, lactobacillus que producen acetilcolina y bacillus que producen dopamina. ¿Qué pasa entonces si se cambia, si se modifica esta composición de la microbiota? Ya dijimos, es disbiosis, y entonces vamos a ver qué es lo que causa la disbiosis. Puede ser, por ejemplo, factores congénitos, que pudiera ser si nacemos por cesárea o si nacemos por parto vaginal, nuestros grados de higiene, lo que comemos, el estrés, la edad. Hay factores dietéticos, por ejemplo, ahí también hablando de eso, si consumimos leche materna o si consumimos fórmula. También el tipo de dieta que llevemos. La dieta, de hecho, esta influye o induce hasta un 57% de cambios en la microbiota intestinal. Los cambios congénitos es un 12%. También la exposición a químicos, la contaminación ambiental, el estrés, ya sea por privación del sueño o estrés psicológico, puede ser también la altitud y la temperatura. Entonces, si por ejemplo estamos a una altitud mayor de 2500 metros, pues se va a afectar nuestro sistema gastrointestinal. Va a haber hipoxia hipovárica, entonces va a haber una falta de apetito, indigestión, náusea, vómito, dolor abdominal, y esta falta de oxígeno entonces va a afectar nuestra motilidad gastrointestinal. ¿Por qué? Pues porque las células necesitan sangre saturada de oxígeno para hacer sus funciones normales. Entonces, si viajamos al Himalaya, pues van a aumentar las bacterias proinflamatorias y van a disminuir, por ejemplo, las bifidobacterias. También la infección intestinal, esa también puede causar disbiosis, ya sea que sea por una diarrea por E. coli, salmonella, shigella. Pues aquí eso causa disbiosis, pero también hasta el antibiótico que nos den, por ejemplo la levofloxacina, aumenta el crecimiento de patógenos oportunistas. Y en ratas se ha visto que el ruido, por ejemplo, aumenta la permeabilidad intestinal y cambia la motilidad gastrointestinal, y esto hace que haya mayor inflamación y lleva de hecho hasta deterioro cognitivo tipo Alzheimer. Entonces, se pueden presentar diversas enfermedades, ya sea del corazón, del intestino, del hígado, de los riñones, cáncer, enfermedades respiratorias, diabetes, y pues sí, las enfermedades del cerebro, como por ejemplo Parkinson y Alzheimer. Y en esta imagen podemos ver de una manera un poquito más gráfica entonces cómo se va dando esta disbiosis. Aquí vemos de una forma normal como estaría cuando no hay disbiosis. Si se fijan, aquí están entonces las proteínas de unión estrechas, bien cerraditas, ¿no? Y los patógenos o endotoxinas están en esta parte. Si se pierde entonces estas proteínas de unión estrecha, se abre, entonces pues los liposacáridos, por ejemplo, ya van a poder atravesar, y una vez que atraviesan, pues va a haber esta traslocación de las endotoxinas a el flujo sanguíneo, y pues va a haber una respuesta sistémica, entonces va a haber la inflamación. En la enfermedad de Alzheimer, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues va a haber entonces una promoción de la inflamación y una disfunción de los macrófagos. También vemos que se va a alterar la permeabilidad de la barrera intestinal y también de la hematoencefálica. Va a haber una invasión
de microbios en el sistema nervioso central y periférico. Va a haber un aumento de bacterias que producen amiloides beta y liposacáridos. También va a incrementar la amiloidosis en el sistema nervioso central. Va a haber una disfunción sináptica y un deterioro cognitivo que va a llevar a neurodegeneración y pues contribuye a la enfermedad de Alzheimer. Entonces, en diversos estudios, y este es del artículo Shabir que hace esta imagen, nos dice que, por ejemplo, las bacterias proinflamatorias que aumentan son estas en pacientes con Alzheimer, y que van a estar disminuidas las bacterias antiinflamatorias como el Bacterium, el Bacillus, bacteroides, ¿no? También se aumentan las bacterias, las citocinas, proinflamatorias, y disminuyen algunas otras bacterias que van a ayudar a que se sinteticen compuestos antiinflamatorios como el butirato. De forma un poquito más simple y igual gráfico, podemos ver entonces que una vez que hay esta disrupción de la barrera intestinal y atraviesan los patógenos, los liposacáridos, pues después pasan al flujo sanguíneo, llegan a la parte de la barrera hematoencefálica que también está pues ya mal, hay neuroinflamación y llevan al desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Una vez que los liposacáridos entonces atravesaron la barrera hematoencefálica, se unen a receptores tipo TOL, y estos van a activar al factor nuclear kappa beta. Una vez que se fosforila, entonces lo que va a hacer es traslocarse al núcleo y se va a unir con genes que son de citocinas proinflamatorias, y esto pues resulta en su producción y liberación, ¿no? También el factor nuclear kappa beta pues se une a la región de base 1 que produce pues la enzima beta secretasa. El aumento de esta entonces lleva a una escisión anormal de la proteína precursora de amiloide, y este depósito anormal de proteínas amiloide beta en el cerebro pues causa la formación entonces de las placas amiloides, que esto pues a su vez va a llevar a la muerte de células neuronales. También las placas amiloides pues van a desregular a proteínas pre y postsinápticas que resultan pues en demencia y deterioro de la memoria. Entonces, ¿cuál pudiera ser una intervención terapéutica? Pues pueden ser los simbióticos, que los simbióticos no son más que alimentos que en su composición van a tener probióticos y prebióticos. Lo vamos viendo de manera separada. Los probióticos son microorganismos vivos que entonces cuando nosotros los consumimos en una cantidad adecuada pues ayudan al equilibrio de nuestra microbiota intestinal y pues ayudan mucho pues, en el sistema inmunológico. En cuanto a los prebióticos, estas van a ser sustancias que son hidrocarbonadas no digeribles y que van a estimular el crecimiento y la actividad de la microbiota intestinal. Entonces podemos ver, les digo, probióticos, microorganismos vivos. Y entonces, ¿en dónde los podemos encontrar? Pues lo podemos encontrar, por ejemplo, en alimentos fermentados, como las imágenes que les puse al fondo, que es el kéfir, la kombucha, el kimchi, el yogur, el pan de masa madre. Entonces, estos van a tener levaduras y van a tener bacterias no formadoras de espora gram positiva, que van a ser conocidas como bacterias ácido lácticas, por ejemplo Lactobacillus, Streptococcus, Bifidobacterium. Y entonces al ser bacterias que generan ácido láctico, pues acidifican el tubo digestivo y van a facilitar entonces la digestión. Lo que hacen entonces estos probióticos es inhibir la colonización patogénica, regulan el tránsito intestinal, mejoran la barrera intestinal porque van a ayudar con las citocinas antiinflamatorias y factores de crecimiento intestinal y epitelial, y pues sí, regulan la respuesta inmune. También lo que hacen es mejorar la producción de enzimas antioxidantes, vitamina C, compuestos fenólicos, ácido linoleico conjugado, el folato o carotenoides. Entonces, tanto las bacterias ácido lácticas como por ejemplo el Bifidobacterium lo que hacen es proveer riboflavina, vitamina B12, vitamina K y ácidos grasos de cadena corta,
a la hora de fermentar los hidratos de carbono. Se ha visto también que en las enfermedades neurodegenerativas se van a asociar principalmente por su efecto antiinflamatorio a través de la modulación microbiana en la presentación antígeno con las células inmunes innatas en el tejido subepitelial de la lámina propia. Y esto permite que los receptores tipo TOL reconozcan a los patrones moleculares que se asocian a patógenos y ligandos patógenos que van a iniciar pues las cascadas de señalización. Y rápidamente, ustedes le pausan para que puedan ver todo lo demás, pero este es un resumen de varios estudios que se han hecho, son en ratas y también en personas. Lo voy a nada más a mencionar el de en personas. Hicieron esta formulación con lactobacilos y bifidobacterias en personas, y si se fijan lo que hicieron fue ayudaron en pacientes con Alzheimer a incrementar los niveles de la quinunenina, modulando pues la vía del triptófano y también incrementando el factor neurotrófico derivado del cerebro. Y acá también les marqué, por ejemplo, en estos pacientes que tuvieron esta formulación durante 12 semanas, pues que aumentó la puntuación en el examen del Mini-Mental. También disminuyeron los niveles de malondialdehído y ayudaron también en la resistencia a la insulina, por mencionar pues algo. Solamente me gustaría mencionar que se debe de considerar la edad y el estadio de la enfermedad en la que esté para suplementar relacionado con la neurodegeneración. Ahora, en cuanto a los prebióticos, estos dijimos que eran sustancias hidrocarbonadas que entonces no se digieren. ¿Cuáles son? Pues son alimentos que son ricos en fibra. Los más estudiados, por ejemplo, pues es la inulina y los fructooligosacáridos. Estos entonces, al no digerirse ni absorberse en el tracto gastrointestinal, sino hasta que llegan al intestino grueso, se fermentan, pues generan ácido láctico y ácidos grasos de cadena corta. Estos ácidos grasos de cadena corta pues promueven que se absorban minerales como el calcio y el magnesio. También pues se va a aumentar el volumen de agua en el intestino grueso. Van a ayudar los prebióticos a reducir la flora perjudicial como el Clostridium, o también van a estimular el crecimiento pues por ejemplo de bifidobacterias. La fibra dietética específicamente esta interactúa localmente con enterocitos, células dendríticas, macrófagos y monocitos. Y también apoya la función de la barrera epitelial porque promueve el ensamblaje de las proteínas de unión que ya habíamos dicho, o también la proliferación de células epiteliales intestinales a través de la proteína quinasa activada por monofosfato de adenina, también con receptores de crecimiento epidérmico o receptores tipo TOL. Entonces, un tipo de dieta que de hecho contiene probióticos y prebióticos muy recomendada en pacientes con Alzheimer es la MIND Diet, que es la combinación de la dieta mediterránea con la DASH para tratar de retrasar pues las enfermedades neurodegenerativas, pero específicamente para la enfermedad de Alzheimer. Esta es una dieta rica en fibra dietética, en ácidos grasos de cadena corta, tanto monoinsaturados como poliinsaturados, en antioxidantes como vitaminas E y C, polifenoles que van a secuestrar las especies reactivas de oxígeno y nitrógeno, los carotenoides que también neutralizan las especies reactivas de oxígeno. De forma general, ¿qué es lo que tiene o qué es lo que recomienda esta dieta? Pues es que al menos consumamos 3 porciones de granos enteros al día, consumir verduras de hojas verde una vez al día, una cruda y una que sea cocida, por ejemplo. Las berries que sean entonces, todas estas que son rojas, moradas, que sean entonces 2 a la semana al menos. Nueces todos los días, por ejemplo, mencionan que utilicemos mejor aceite de oliva y que evitemos, por ejemplo, los alimentos procesados o muy grasosos. Entonces, si lo comparamos con la dieta occidental, que es por lo general la que llevamos todos, pues la dieta occidental es baja en fibra, en minerales, en vitaminas, que pues son esenciales para que se prevenga la inflamación crónica metabólica. Entonces,
Se ha visto en un estudio que una adherencia baja a la dieta mediterránea, la dieta combinada con la DASH, hace que haya mayor depósito de amiloide beta, haya hipometabolismo, hipertensión y más anormalidades de biomarcadores de la enfermedad de Alzheimer. Y si hay una adherencia alta, se ha visto que provee hasta 3.5 años de protección contra la enfermedad de Alzheimer. Y en cambio la dieta occidental, pues esta acelera la enfermedad de Alzheimer porque va a haber esta translocación de liposacáridos, hay deterioro de la barrera hematoencefálica, se intensifica la decisión de proteínas precursoras de amiloide, hay también deterioro de la habilidad fagocítica y activación crónica de células gliales. De manera general, ya que está llegando el tiempo, entonces esta dieta mediterránea, pues como dijimos, va a contener fibras, vitaminas, polifenoles, carotenoides, todos esos ácidos grasos poli y monoinsaturados. Aquí están por colorcitos. Entonces vemos si tienen efectos sobre la modulación intestinal y, por ejemplo, pues disminuyen todas las que son aquellas proinflamatorias, bacterias proinflamatorias, se aumentan todas esas como las bifidobacterias, lactobacillus, los firmicutes, ácidos grasos de cadena corta, y también interactúa con el eje intestino, cerebro, microbiota. Disminuye, por ejemplo, la resistencia a la insulina, aumenta la vía de la gluconeogénesis, mejora la función de la barrera. También va a mediar la producción de hormonas derivadas del intestino que cruzan a la barrera hematoencefálica. En la parte de la neurodegeneración, pues también actúan porque va a disminuir entonces las endotoxinas, y esto va a hacer que disminuya pues todas estas citocinas proinflamatorias que llevan a que se produzcan más especies reactivas de oxígeno. Por lo tanto, pues vamos a tener una menor formación de ovillos neurofibrilares y también de disminución de estos otros compuestos. Para terminar, entonces, ¿cuáles serían algunas perspectivas futuras? Pues sería el utilizar la dieta, en específico la MIND Diet, para prevenir el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer, y sería prioridad utilizarlo cuando el deterioro cognitivo es leve. Si ya el deterioro cognitivo es severo, entonces tenemos que ver que en verdad sea plausible que el paciente tenga adherencia, porque a lo mejor tiene efectos adversos de los medicamentos, su apetito ha disminuido, o a lo mejor tiene malnutrición, y a lo mejor no nos vamos a poder apegar a esta dieta y nos tenemos que enfocar en darle más kilocalorías, ¿no? También sería bueno que se hicieran estudios para poder identificar en qué momento exacto de la progresión de la enfermedad de Alzheimer es cuando ya el dar una dieta en realidad ya es inútil, ya no va a ayudar. Y pues para eso pues sería bueno que se hicieran estudios longitudinales donde se compare la efectividad de diferentes patrones dietarios, y así podamos revertir la enfermedad de Alzheimer en etapas progresivas. Obviamente viendo qué tanto tiempo se debe de llevar y revisando biomarcadores preclínicos, y lo mejor pues sería que pudiéramos tener una guía dietética para promover estos alimentos que son neuroprotectores y aumentan pues la función cerebral. Entonces, de manera general, que nosotros podamos recomendar a nuestros pacientes pues la dieta MIND. Ya ustedes la revisan con más calma, pero en sí pues que sea baja en carne y principalmente alta en vegetales. Que por ejemplo alimentos son recomendados, alimentos que son ricos en antocianinas, que ya les decía, las blueberries, las uvas, las de coliflor morada, las fresas, todas estas que son de color morado o rojo, y alimentos ricos en fibra. También alimentos fermentados, ya lo decíamos, como el kimchi, el yogur, el kefir, la kombucha, el pan de masa madre y los productos de soya. Y pues lo principal sería también que disminuyan el consumo de alimentos procesados, que podemos decir que son de fácil digestión, porque
al final lo que vamos a hacer es no consumir tantos alimentos en base a plantas, y esto va a hacer que entonces haya menor crecimiento de bacterias que sí degradan la bacteria, que producen metabolitos benéficos, como decíamos, los ácidos grasos de cadena corta. Entonces, como conclusión, si se fijan, pues la microbiota intestinal sí influye en nuestra salud. Si hay disbiosis, entonces pueden llevarse a cabo, se presenten enfermedades como la enfermedad de Alzheimer, y vimos que los simbióticos pueden ayudar de diferentes maneras para contribuir a evitar que progrese tan rápido la enfermedad. Les dejo aquí algunos artículos, lectura recomendada, ustedes pausenle y ya lo revisan. Y eso sería todo de mi parte. Gracias.